Hola chicos de tercer año de secundaria, una semana más de clases. En esta semana veremos divisibilidad, pero en este caso ya hablaremos de principios de divisibilidad. Bien, entonces vamos a recordar los cuatro primeros principios. El primero, ¿qué pasa si yo tengo n múltiplo de n más múltiplo de n más múltiplo de n? Todos ellos, la suma sigue siendo un múltiplo de n. ¿Y qué pasa en la sustracción? También en la diferencia también pasa lo mismo. Si yo resto un múltiplo de n al múltiplo de n, no se hace cero, sino sigue siendo múltiplo de n. ¿Sí? Vamos en la segunda. En la segunda, ¿qué pasa si yo multiplico una constante k? Este k puede ser un entero, puede ser cualquier otro número. Entonces, si yo multiplico un k por el múltiplo de n, ese k es absorbido y el resultado sigue siendo múltiplo de n. Y tenemos por aquí otro criterio con respecto al número 2. Múltiplo de n por múltiplo de n sigue siendo múltiplo de n. ¿Está bien? Vamos al siguiente. ¿Qué pasa si yo ya tengo un múltiplo de n más un residuo? Ya cuando no necesariamente es exacto, existe un residuo y está multiplicado por una constante. Bien, entonces esto queda como múltiplo de n más k por r. Nada más. ¿Por qué? Porque si tú aplicas propiedad distributiva, sería k por múltiplo de n más k por r. Pero como k por múltiplo de n ya sé que es múltiplo de n, entonces ya lo reemplazo por múltiplo de n. Y el residuo sí tengo que multiplicarlo con esa constante k. ¿Está bien? ¿Qué pasa ahora si yo tengo una cadena, varios productos en el que los residuos sí son diferentes, pero sí tienen el mismo módulo, ¿no? El mismo divisor, en este caso un múltiplo de n? ¿Sí? Si yo tengo un múltiplo de n más un residuo 1, por un múltiplo de n más un residuo 2 y un múltiplo de n más un residuo 3, el producto de ellos es igual a múltiplo de n más el producto de los residuos. Ahí está, R1 por R2 y por R3. Nada más. Y el siguiente, con respecto, si yo tengo una cantidad cualquiera, un número n, si yo tengo que es múltiplo de a más r, y a la vez también es múltiplo de b más r, observa, los módulos deben ser diferentes, ¿no? Diferentes, pero el residuo sí debe ser igual. ¿Sí? Entonces, en este caso, n es expresado como un múltiplo del mínimo, como un múltiplo de a y b. Y al final, más r. Simplemente es un principio, es una propiedad. Y el número 4, si yo tengo un producto de dos números, a por b, y es un múltiplo de n, y además si me dice que a y n no tienen nada en común excepto el 1, entonces indica que el b sí o sí debe ser un múltiplo de n. ¿Sí? Entonces con esto es lo que tenemos que recordar y podemos aplicar. ¿Sí? Entonces en la solución de los problemas. A ver, veamos los problemas que tenemos para esta semana. Problema número 1. En la promoción hay 65 alumnos. Ojo, ese es el total. De las mujeres, la séptima parte postula a San Marcos y los 5/6 no desean postular a la universidad. ¿A qué se refiere? A las mujeres. Entonces, ¿cuántos varones hay? Muy bien, entonces vamos a ver cómo desarrollamos este problema. Bien, veamos. Aquí en el problema número 1 me dan el total. Total en la promoción que son 65 alumnos. Pero me habla con respecto a las mujeres. Entonces yo voy a colocar por aquí mujeres. Con respecto a las mujeres, menciona que la séptima parte postula a San Marcos. Solamente eso, la séptima parte. Cuando te habla la séptima parte, quiere decir la cantidad de mujeres, yo tengo que dividirlo entre 7. Sí, y al dividir entre 7 debe darme la cantidad de cuánto postulan a San Marcos. Entonces, el número de mujeres debe ser un múltiplo de 7. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque se divide entre 7. ¿Ya? Y luego dice, y los 5/6 no desean postular a la universidad. ¿De quién? De las mujeres, los 5/6. Entonces, ¿entre quién vas a dividir? ¿Entre 5 o entre 6? Entre 6. Entonces debe ser un múltiplo de 6. ¿Ya? En este caso no sobra nada, no hay ningún residuo. Me está hablando que las mujeres puede dividirse entre 7 y puede dividirse entre 6. ¿No? Entonces me pregunta cuántos varones hay. Entonces, la cantidad de varones, no lo sé. Esa es mi pregunta. Bien, entonces, eso hemos trabajado. Hemos trabajado qué pasa si una cantidad n, un número n es divisible o es múltiplo de dos números. Entonces, ¿a qué es igual la cantidad de mujeres? La cantidad de mujeres es igual al múltiplo del mínimo como un múltiplo de 6 y 7.
¿no? Múltiplo de mínimo con un múltiplo de 6 y de 7. Como son números consecutivos, entonces el MCM simplemente es el producto. Quiere decir 6 por 7, 42. Debe ser un múltiplo de 42. Ahora, quiero que recuerdes aquí arribita un dato importante. Son 65 alumnos de la promoción. Son alumnos, entonces tenemos varones y mujeres. Y la suma de esos dos debe ser el total, 65. Ahora dime, múltiplos de 42. Yo puedo mencionar múltiplos de 42 como el siguiente modo. 42 por 1, 42. 42 por 2, 84. Y así sucesivamente. Pero ahora quiero que observes. Si en la promoción hay varones y mujeres, ¿ya? Hay varones y mujeres, observa. Si las mujeres son 42, es válido porque en total son 65 alumnos. Y podría hallar 65 menos 42, el total de varones. Pero si yo digo, las mujeres son 84, pero en total son 65, ¿qué estoy llegando? Una contrariedad. No pueden ser 84 mujeres y en total son 65. Se pasó de la cantidad. Entonces el X queda descartado. Entonces, ¿cuántas mujeres hay? Mujeres. Entonces, mujeres son 42. ¿Y los varones? Ah, ya, muy bien. Los varones es la diferencia del total que viene a ser 65 menos 42. Bien, entonces, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cuánto es? 23. Entonces, ¿cuántos varones están en esa promoción? 23 varones. Problema número 2. ¿Cuántas veces 6 hay que sumar al número 12.345 para que la suma sea un múltiplo de 11? A ver, veamos cómo desarrollamos este problema. Bien, ahora veamos en el número 2. Dice, ¿cuántas veces 6 hay que sumar al número 12.345? Entonces coloco por aquí 12.345. ¿Cuántas veces 6? Entonces aquí tengo que sumar n veces 6. No sé si será solamente 2, será 3, no sé. Pero que sea el mínimo posible, con tal que esta suma sea un múltiplo de 11. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con los criterios. ¿Sí? ¿Con los criterios cuáles? Primero, para saber cuánto es múltiplo de 11, puedo dividir ese 12.345. Observen, ¿ah? De ahí la siguiente semana veremos que ya no hay necesidad de realizar la división. ¿Bien? Entonces esto voy a dividir entre 11. ¿Sí? Vamos paso por paso, a ver chicos, paso por paso. Sería 2 entre 11, sería 1, me quedaría 1 por aquí, baja el 3, 3 entre 11 también sería 1, sobraría ahora 2, baja el 4, ¿sí? Ahora 24 entre 11 sería 2, obteniendo 22, y 24 menos 22 me queda 2. Y ahora, ¿quién baja? El 5. ¿Quién será de nuevo? Será un 2, ¿verdad? Sería 22 y sobraría 3. ¿Sí? Este residuo es importante. Aquí no me importa cuánto debe ser el divisor o no me interesa colocarlo, sino ya basta que un 11 por algo es un múltiplo de 11. Y sí me importa el residuo, como hemos visto en los principios, ¿no? Entonces aquí el primerito lo voy a expresar como un múltiplo de 11 porque he dividido entre 11 y me queda un residuo de 3, así. Ahora, aquí la cantidad de veces de 6 no lo sé. Puedo mencionar n veces. Ahí está, n veces. Entonces tendría que sumar, como todos son 6, 6 más 6 más 6, n veces sería lo mismo que 6 por n. Y esa suma debe ser un múltiplo de 11. ¿Está bien? En este caso, este múltiplo de 11 puede pasar a restar. Y por principio, múltiplo de 11 menos múltiplo de 11 sigue siendo múltiplo de 11. Entonces me quedaría un 3 más 6 veces n. Y aquí sería múltiplo de 11. ¿Está bien? Ahora, ¿qué falta? Observa que tiene tercia, tercia. ¿Sí? Si yo divido entre 3, sería acá 1. 6n entre 3 sería 2n. Y múltiplo de 11 entre 3 también sigue siendo múltiplo de 11. No hay ningún problema. En los múltiplos pasa eso. ¿Está bien? Ahora solamente me toca averiguar el mínimo valor. A ver, dime. 2 por cuánto y más 1 debe ser un múltiplo de 11. El menor, múltiplo de 11. Mira, aquí al costado voy a colocar, ¿ya? Múltiplos de 11.
Puede ser 0 por el 11 por 0, puede ser 11, puede ser 22, 33 a más. Pero el mínimo posible. En este caso, para que sea 0, el único caso es que n sea 0 y aquí, pero igual saldría 1. Entonces no se puede. Y además, si yo digo que n es 0, entonces el 6 no se puede sumar. Sería algo absurdo porque me dice cuántas veces 6 tengo que sumar. Entonces tiene que ser diferente de 0, mayor a 0. ¿No? En este caso, entonces, a ver, vamos a ver con el cerito ya está descartado. A ver, veremos con el número 11. Para que sea 11, 2 por n más 1, para que sea 11, n debe ser 5. Entonces 2 por 5, 10 y más 1 sería 11. Entonces es válido. Es válido. Para que dé 22, n debe ser un número entero porque indica la cantidad de veces. Para que sea 22, 2 por cuánto más 1 me da 22, no lo hay. Entonces no cumple. El mínimo valor de n es 5. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuántas veces 6 hay que sumar? ¿Cuántas veces? Mi respuesta sería 5 veces. Listo, esa sería mi solución. Tercer y último problema. En un ómnibus de transporte escolar se observó que de los que están sentados, los 2/3 utilizan mochila y 5/7 son varones. De los que van de pie, la quinta parte tienen cabello rubio. ¿Cuántos viajan sentados si hay en el ómnibus 57 personas? Bien, este problema es parecido al número 1. A ver, veamos cómo podemos desarrollar guiándonos del número 1. Bien, veamos entonces el problema número 3. A ver, me habla de un ómnibus y me habla con respecto a las personas que están sentadas. Dice, las personas que están sentadas, dice que los 2/3 utilizan mochila. Me habla de 2/3. ¿Va a dividirse entre 2? No, se va a dividir entre 3. Entonces, si me dice que 2/3 están sentados y tiene mochila, entonces viene a ser un múltiplo de 3. ¿Sí? Recuerda que es 2/3. ¿Entre qué número se va a dividir? Entre 3. Por tal motivo, múltiplo de 3. O es divisible por 3. ¿Está bien? ¿Y qué más? Me dice, y los 5/7 son varones. ¿De quién? De los sentados. Los sentados también es un múltiplo de 7. ¿Por qué me dice 5/7? Son varones. ¿Está bien? ¿Entre 5 se va a dividir? No, al contrario, por 5 es. Y se divide con 7. ¿Está bien? Listo. De ello, como ya hemos trabajado, puedo hallar ¿qué cosa? El MCM, un múltiplo. ¿De quién? De 3 y 7. Como tú observas, estos números son primos. Y si son números primos, entonces el MCM también es el producto. ¿Cuál? De 3 por 7. ¿Cuánto es eso? 21. Entonces la cantidad de personas sentadas es un múltiplo de 21. ¿Será 21 personas? ¿Será 42? ¿Será 63? Veremos qué cantidad es, ¿no? Y además me dice, de los que van de pie, la quinta parte acá. Entonces los que están parados, los que van de pie, la quinta parte. Si te habla la quinta parte, quiere decir que es divisible entre 5, entonces puedo expresarlo así, que es un múltiplo de 5. ¿Está bien? La quinta parte tiene cabello rubio. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? ¿Cuántos viajan sentados si hay en el ómnibus 57 personas? Entonces, como no me menciona nada más con respecto a las personas que van de pie, solamente me dice que los que van de pie, eh, la, la, la quinta parte, entonces debe ser un múltiplo de 5, nada más. Entonces tengo, los sentados son 21, múltiplo de 21 y los que van de pie son múltiplo de 5. Pero la suma me debe dar en el total 57 personas. Bien, entonces vamos a expresar los múltiplos. Bien, los múltiplos. Recuerda que es número de personas y en este caso la cantidad de personas, como te está hablando de sentados y los que van de pie, debe ser diferente de 0. Ahora vamos con el primer múltiplo de 21, excepto sin el 0, sería 21 personas. El otro sería 42 y 63. Aquí, ¿cómo sería? 5, 10 y 15. A ver, aquí es un 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, 21 por 1, 21 por 2, 21 por 3.
a más, ¿ya? Es a más. Solamente estoy colocando los tres primeros. Ahora, tengo que comprobar con respecto al total. Dice que en total, en el ómnibus, son 57 personas. 57 personas. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuál? ¿Quién con quién me suma 57? A ver, vamos a ver. El 5 con el 21 suma 57. No, suma 26. Entonces, no va. El siguiente, ¿quién es? El 10 con el 42. ¿Suma 57? Tampoco, no suma 57. El siguiente, 15 con el 63. ¿Suma 57? Tampoco. Entonces, ¿quién suma 57? Quiero que observes. 15 y 42. Estos dos sí suman 57. Entonces, ya está. El número de personas sentadas son 42 personas y los que están de pie o van de pie en el bus son 15 personas. ¿Sí? Y a mí me pedían cuántos viajan sentados. ¿Cuántos viajan sentados? 42. Entonces, esta sería mi respuesta. Bien chicos, eso es todo por hoy. No te olvides de desarrollar estos dos ejercicios de tarea y de realizar las consultas en el horario establecido, si es que tienes alguna. No te olvides también de revisar los videos más de una vez, si es que es necesario, y de ahí de presentar tus tareas. Si tú no estarías presentando tus clases y tareas, estaríamos considerándote como una falta. Bien chicos, espero que se cuiden. Hasta la siguiente semana.